Dios te bendiga, mi nombre es Ángel Camacho, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Hoy te quiero hablar sobre la sorpresa del tercer día. En Egipto se encuentran unas pirámides donde allí yacen los restos de los antiguos potestados del imperio egipcio. En Albardía, en Londres, se encuentran los restos de los nobles de Inglaterra. Y en el cementerio de Arlington, en Washington, D.C., también están los restos de esos prominentes americanos. Ahora, estas tumbas tienen una gran diferencia a la tumba de Cristo, así como la noche y el día. En la tumba de todas estas personas son visitadas todos los años por miles de personas para ver lo que tienen dentro. En cambio, a la tumba de Cristo también es visitada, pero para ver lo que no tiene dentro. Nuestro Cristo resucitó. Cristo fue profetizado por muchos de estos profetas que encontramos en la Biblia. Se habló de Él, se escribió sobre Él. Ahora debemos de preguntarnos lo que los profetas escribieron relacionado a Jesús. ¿Jesús lo cumplió o sencillamente los profetas escribieron de aquello que pudieron observar de Jesús? ¿Me explico? ¿Acaso usted vive la vida de acuerdo a un libro y todos los días tiene que mirar ese libro para ver qué ese libro dice de usted y así entonces cumplir lo que ese libro dice? Note qué diferente y qué difícil sería la vida. Ahora, si alguien en el pasado tuviera de alguna manera la oportunidad de ver lo que usted iba a hacer y entonces lo redactó, pues note, usted no tiene que vivir constantemente pensando en qué tiene que hacer, porque ya la otra persona lo vio. No está en sus manos cumplir lo que el otro hizo o escribió de usted. Y eso es lo que sucede con Jesús. Jesús no vive en la vida tratando de cumplir las promesas y las profecías dadas por los profetas, sino que Él sencillamente vive la vida como cualquier otra persona, porque lo que sucedió fue que los profetas vieron, observaron lo que Jesús iba a hacer. Y ese pensamiento también es glorioso. Dios le habló a Moisés y le dijo: haz un tabernáculo, el cual será sombra de lo que ha de venir. Note, sombra de aquello que todavía no está, que ha de venir. Y la sombra básicamente se da cuando ahí está el sol, algo lo tapa, entonces usted es cubierto por la sombra. Lo que implica es que aquello está allá y usted está acá y usted es protegido por esa sombra. Ahora, el tabernáculo es sombra, es tipo de lo que es Jesús. Esto implica, amado hermano, que nosotros debemos de observar lo que sucedía en este tabernáculo para entonces podernos regocijar y saber cómo y quién era Jesús. Ahora, esto no lo podemos alargar de tal manera para luego decir debemos de cumplir las fiestas que la Biblia habla. No, porque las fiestas eran sombra de lo que iba a venir. Lo que implica es que lo que iba a venir ya vino. En otras palabras, ya no hay que estar en la sombra, porque el que hacía sombra se acercó a nosotros. Y es entonces que ahora nosotros nos podemos acercar a Él. Y ahora no estamos en la sombra, estamos en Él. Y hay una gran diferencia en ser cubierto por la sombra que está dentro. Note, este edificio tiene sombras afuera. En cambio, yo no estoy cubierto por las sombras del edificio. Yo estoy cubierto por el edificio. Esto sucede con el Señor. Con el Señor, nosotros no estamos cubiertos por su sombra. Nosotros estamos en Él. Y estando en Él, hay victoria. Gloria a mi Señor. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que en la celebración de la Pascua se escogía a un cordero.
Y este cordero tenía que ser uno limpio, con una especificación. Pero también se escogía a un animalito, el cual era un cabro. Y a ellos dos se les imponía las manos. Y luego de repetir una oración, se dejaba en libertad a ese cabrito para que se lo llevaran al desierto y allá desapareciera. Luego al cordero le decían en voz en cuello que nuestros pecados sean sobre ti. Luego entonces lo llevaban a los atrios y allí sobre el altar mataban a este animal. Luego de eso llevaban la sangre al lugar del tabernáculo, allí, y lo adentraban al lugar santísimo y lo derramaban encima del propiciatorio. Luego de eso salían con la evidencia de que el sacerdote estaba lleno de sangre y salían completamente al pueblo y gritaban: ya fue realizado el sacrificio. Y todo el pueblo se regocijaba. Note la similitud con Cristo. El día en que el Señor iba a ser crucificado, dice la Biblia que fue presentado un hombre llamado Barrabás. Y quiero que usted entienda que Barrabás significa el hijo del Padre. Y en los antiguos manuscritos, el nombre de Barrabás era acompañado por Jesús. Jesús Barrabás. Por lo tanto, Barrabás, su primer nombre era Jesús. Así que allí estaba Jesús el Mesías y Jesús Barrabás, el Hijo del Padre. Estaba el Cordero, pero también estaba el cabrito. Y se gritó en voz en cuello que tus pecados, que nuestros pecados, y que los pecados de todos aquellos que estaban allí fueran sobre ese animalito. Pero ya no era un animalito, ya era Cristo. Y es allí donde los fariseos y los del Sanedrín dijeron: que su sangre sea sobre nosotros. Y qué bueno, porque si su sangre fue sobre nosotros. Y por eso Barrabás, el Hijo del Padre, pudo salir al desierto. Usted y yo fuimos librados de la muerte porque el Cordero tomó nuestro lugar. Gloria a Dios por eso. Igual como en el rito, ahora era llevado al altar. Y el lugar de la calavera se convirtió en ese altar donde el Señor fue sacrificado. Y luego de ser sacrificado, fue sepultado en una tumba. Y allí, viernes, sábado y domingo, estuvo. Y temprano en la mañana, resucitó. Y como bien establecía la ley, que era necesario que el sacerdote saliera y públicamente expresara de que el sacrificio era hecho, de esa misma manera el Señor estuvo por 40 días publicando que el sacrificio se había hecho. Note, del monte de la calavera, equivalente al altar, tuvo que pasar al lugar santo, lugar santísimo. Tuvo que estar 1, 2 y 3. Allí presentarse al Padre y luego regresar. Es importante entender que el Señor, cuando se apareció y la gente le vio, pudo entender de que el sacrificio fue hecho. Ahora, cuando miramos las profecías, encontramos que no existe profecías relacionadas a la resurrección de Cristo. Fíjese, se ha tratado de utilizar Oseas capítulo 6, versículo 2, para tratar de hablar como que esto es parte de una profecía, pero no es relacionado a lo que es lo que es la resurrección de Cristo. Entonces vemos que la resurrección fue algo que ningún profeta pudo ver.
Fue algo que el Dios de la gloria ocultó. La pregunta es, ¿por qué ocultó esto? Fíjese, se ha escrito mucho sobre este tema, pero yo quiero hablarte y decirte que es mi entendimiento. Yo creo fielmente que el Señor nos quería dar una sorpresa. ¿Sabe? La cruz representa su misericordia, pero Pablo enseña que su resurrección nos da acceso a su gracia. Y esto, amado, es algo importante, porque qué bueno que usted y yo somos perdonados, pero por cuanto nos regaló el tercer día, por cuanto el Señor hizo algo que ninguno de los profetas pudo ver, que el Señor se lo ocultó, es allí que usted y yo podemos resucitar, porque Él es el primogénito. Aleluya. Él es el primero en la resurrección. Qué bueno es saber de que el Señor tiene cosas que nos oculta para sorprendernos. ¿Sabes? No te estoy hablando de que te las oculta a ti particularmente, cosas de ti. No, te estoy hablando cosas de Él, que no se las deja ver a sus profetas para sorprender al mundo entero. Nosotros estamos esperando que Cristo venga. ¿Cuándo viene? Nosotros no sabemos, porque el mismo Señor dijo que eso era oculto, de la misma manera como el tercer día era una sorpresa. Nadie sabía que esto iba a ocurrir. De la misma manera, la venida de Cristo, lo que nosotros le llamamos el arrebatamiento, no su segunda venida, el arrebatamiento, también es un secreto que es de gran importancia, y debemos de gozarnos en este secreto que solamente tiene el Padre. Es un secreto que nos regocijará, igual como nos regocija el saber que Cristo murió, pero que resucitó al tercer día. El tercer día es una sorpresa que usted nunca debe olvidarse. Haga fiesta de que Cristo lo sorprendió, porque le quiso decir con esta gran sorpresa: te perdono, pero también te entrego esto que he hecho para que se lo des a las naciones. Lo que por gracia has recibido, también dáselo a los demás. Dios te bendiga, Dios te guarde en gran manera. Un abrazo fraternal en el amor del Señor. Y recuerda que la sorpresa del tercer día es grande. Y aún esperamos una, que aleluya, la cual nos sorprenderá, pero también anhelamos. Por eso decimos: ven, Señor Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.